Buenos días, niñas y niños. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les habla su profesor Julio Rojas Díaz. Hoy miércoles 2 de diciembre tenemos nuestra clase de Ciencia Natural. Hoy vamos a hablar sobre los métodos de conservación de los alimentos. El objetivo para el día de hoy es el siguiente: clasificar los alimentos distinguiendo sus efectos sobre la salud y proponer hábitos alimenticios saludables. Niñas y niños, recordemos lo que estuvimos hablando la clase anterior, que es sobre la higiene de los alimentos. Recuerden que la higiene de los alimentos abarca la manipulación de los alimentos de origen vegetal, la cría, alimentación, comercialización y sacrificio de los animales, así como todos los procesos sanitarios encaminados a prevenir que las bacterias de origen humano lleguen a los alimentos. La contaminación de alimentos se produce desde diferentes fuentes, así el aire, el agua, el suelo, los seres humanos, los animales y demás seres vivos. ¿Cuáles son las principales medidas de higiene de los alimentos? Bueno, recordemos que tenemos que lavar y desinfectar frutas, verduras y utensilios de cocina, lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos, utilizar cuchillos diferentes para alimentos crudos y cocidos, usar trapos de cocina de colores, uno para cada actividad. Bueno, hoy, niñas y niños, veremos y hablaremos sobre los métodos de conservación de los alimentos. En primer lugar, la refrigeración se utiliza para almacenar los alimentos a baja temperatura cerca del punto de congelación, pero sin llegar a congelarse. En general, en la refrigeración la temperatura es de alrededor de 0 grados a 8 grados Celsius. A estas temperaturas, la velocidad de desarrollo de los microorganismos en los alimentos es mucho más lenta. La refrigeración permite la conservación de los alimentos perecederos en un corto o medio plazo. Conservación de los alimentos. Bueno, el objetivo de la conservación de los alimentos es conseguir el control de las diversas reacciones que, por efectos físicos, calor, luz, químicos, oxidación o biológicos, enzimas, microorganismos, hongos, bacterias, tienen lugar en los alimentos. Por eso es muy importante que nosotros refrigeremos nuestros alimentos y también los coloquemos en algún lugar fresco, ¿ya? Bien sellado, bien tapado, para que no afecte así el tipo de alimento que nosotros vamos a conservar. ¿Ya? Bueno, ventajas y desventajas de los métodos de conservación. Las ventajas: prevenir o retardar el daño causado por los microorganismos, alargar el tiempo de vida útil de los alimentos, contribuye a mantener la calidad sanitaria, reduce sus gastos en alimentos desechados, disminución de pérdidas de mercaderías, evitar pérdidas de tiempo en la producción. Y las desventajas: pueden ocurrir pérdidas de nutrientes si no se aplican de forma correcta. Se pueden modificar las propiedades del alimento fresco: sabor, color, olor. La alteración del alimento depende de su composición, del tipo de microorganismo y de las condiciones de almacenamiento. Bueno, ahora, niñas y niños, los invito a desarrollar las siguientes actividades en el libro de ciencias. Coloquen mucha atención a las instrucciones. Ya, y nos vamos a la página 238 y en ella tenemos que leer, ¿cierto? Lo que dice acá, dice la importancia de refrigerar los alimentos. Aquí vamos a leer comprensivamente el texto. Pueden comprobar lo que ocurrió con el pan realizando el experimento, ¿cierto? Usando 3 trozos de cualquier pan. Recuerda leer y seguir los pasos, lo que vamos a hacer más abajo, ¿ya? Pero en primer lugar tenemos que leer comprensivamente, ¿ya? Y entonces nos vamos al texto y dice: observo. Era la hora de 11 y la mamá de Marcela le pidió que pusiera pan en la mesa. La niña fue a la cocina y encontró varias bolsas con pan. Al tomar una de ellas y sacar el pan para ponerlo en la panera, observó que este tenía una coloración verdosa. Ahí ustedes pueden ver la imagen. Y mal olor. Su mamá le explicó que el pan se había descompuesto y ya no se podía comer. Marcela se preguntó si hubiera sucedido lo mismo con el pan si lo hubieran guardado en el refrigerador, ¿ya? A partir de lo observado, Marcela se planteó esta pregunta de investigación: ¿cómo se conservará más tiempo el pan, refrigerado o a temperatura ambiente? ¿Ya? Entonces, ayudemos a Marcela a contestar su pregunta realizando el experimento. ¿Ya? Aquí, en el paso 1 dice: etiqueten las bolsas con las letras A, B y C. Luego, con las manos limpias, depositen cada una un trozo de pan. ¿Ya?
Paso 2. Ubiquen la bolsa A en el interior del congelador. La bolsa B en el refrigerador y la bolsa C déjenla a temperatura ambiente. Mantengan las bolsas en los lugares señalados durante 3 semanas. ¿Ya? Ahí ustedes pueden, ¿cierto?, comprobar en la página 238, realizando, qué es lo que ocurrió con el pan realizando el experimento. ¿Ya? Usando 3 trozos de cualquier pan y bolsas, y estas tendrían que amarrarse. Sigan los pasos, ¿ya?, que salen aquí en el libro, ya guíense muy bien para poder realizar este experimento, ¿ya? Por eso acá hablamos de la importancia de refrigerar los alimentos, ¿ya? En esta página tenemos que leer comprensivamente primero y luego, después, ¿cierto?, pueden realizar este experimento, ¿ya?, leyendo muy bien los pasos para poder hacerlo, ¿ya? En la página 239, ¿ya?, dice registrar los resultados y contestar las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 en su cuaderno, ¿ya? Bueno, transcurridas las 3 semanas, observen lo ocurrido con el pan en cada bolsa y registren sus resultados en su libro, ¿ya? Ahí, por ejemplo, en la bolsa A, en la bolsa B y en la bolsa C. Ahí ustedes van a ir registrando sus resultados, ¿ya? Bueno, y acá dice analizo resultados y concluyo. Estas preguntas se responden una vez terminado el experimento. Ojo, ojo con eso. Ya dice, ¿qué diferencias observan entre los panes de cada bolsa? ¿A qué podría deberse dichas diferencias? ¿Ya? 2. ¿En cuáles de las bolsas el pan se conservó más adecuadamente? ¿En qué se basan para afirmarlo? 3. ¿El diseño experimental realizado permitió responder la pregunta de investigación de Marcela? ¿Por qué? 4. De acuerdo con los resultados obtenidos, ¿validan o rechazan su hipótesis? 5. ¿Qué pueden concluir a partir de la actividad realizada? ¿Ya? Acuérdense, niñas y niños, que estas preguntas se responden una vez, ¿cierto?, realizado el experimento y registrando su resultado. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer con estas preguntas. Solamente tenemos que registrar los datos y contestar las preguntas. 1, 2, 3, 4 y 5 en el cuaderno de Ciencias Naturales para que les salga mucho más cómodo. ¿Ya? Y pasamos a la siguiente página, a la 240, dice Reglamento de Preparación y Conservación de Mariscos. ¿Ya? Aquí tenemos que leer el recuadro completando con las 4 medidas que faltan. ¿Ya? ¿Cierto? Porque ya tenemos una medida, ¿cierto? Entonces nos faltarían solamente 4 medidas completando, ¿cierto?, este recuadro. Después lee las medidas de higiene personal para manipular los alimentos contestando la pregunta, ¿ya?, que sale aquí en esta página. Bueno, ahí ustedes, ¿cierto?, el reglamento de preparación y conservación de los alimentos nos dice uno, mantener los mariscos refrigerados, ¿ya?, y separados de otros alimentos, ¿ya? Ahí ustedes tienen que ir colocando, ¿cierto?, las medidas de conservación, ¿ya? De preparación, perdón, según el reglamento de preparación y conservación de los mariscos, ¿ya? Leer el recuadro, ¿cierto?, completando con las 4 medidas que faltan, ¿ya? Ahí ustedes lo completan, ¿ya? Recuerden que aquí tenemos que tener muy en claro lo siguiente, ¿ya? La higiene de las personas, ¿ya?, al momento de preparar o consumir un alimento, también es vital en la prevención de enfermedades. Se recomienda lavarse las manos después de ir al baño, después de manipular dinero, antes y después de consumir o manipular algún alimento, después de manipular basura, ¿cierto? Y después de utilizar el transporte público, ¿ya? ¿Qué otras medidas de higiene practicas en tu vida cotidiana? Señala 2, ¿ya? Ahí ustedes tienen que responder, ¿cierto?, frente a esa pregunta, ¿ya? Bueno, ahora considerando que estamos, ¿cierto?, con todo lo que hemos estado viviendo durante este tiempo con el coronavirus, ¿ya? ¿Cierto? ¿Qué hacemos cuando, por ejemplo, salimos, utilizamos mascarilla, ¿cierto? ¿Qué hacemos después de manipular las cosas? Nos lavamos las manos, ¿cierto? O después de tocar diferentes objetos, nos echamos alcohol gel, ¿cierto?
tomamos nuestras medidas de seguridad, ¿ya? Pero dice, ¿qué otras medidas de higiene practicas en tu vida cotidiana? ¿Ya? Tomando como ejemplo lo que hemos estado viviendo durante este tiempo con el coronavirus, ¿ya? Pero observen muy bien, ¿cierto? Ahí lo que yo les acabo de señalar, ya que la higiene de las personas al momento de preparar o consumir un alimento también es vital en la prevención de enfermedades. Se recomienda lavarse las manos, ¿cierto? Después de ir al baño, después de manipular dinero, antes y después de consumir o manipular algún alimento, después de manipular basura o después de utilizar el transporte público, ¿ya? Y ahí ustedes anotan otras medidas de higiene que ustedes practican en su vida cotidiana. Señalen dos, ¿ya? Solamente dos, ¿ya? Y en la anterior, recuerden completar, ¿cierto? Según el reglamento de preparación y conservación de mariscos, ahí hay esta respuesta personal de ustedes, ¿ya? Ahí ustedes tienen que ir, ¿cierto? ¿Cierto? Identificando, ¿cierto? Las medidas de higiene al preparar y conservar mariscos para prevenir enfermedades, ¿ya? Identificar las medidas de higiene al preparar y conservar mariscos para prevenir enfermedades, que es lo que yo tengo que hacer primero. De ahí me da una medida, ¿cierto? Mantener los mariscos refrigerados y separados de otros alimentos. Ustedes tienen que completar las 4 medidas que faltan, ¿ya? Eso con respecto a la página 240 del libro, ¿ya? Así que lean muy bien cada una de las indicaciones, ¿cierto? Para estas actividades. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta con respecto a las actividades de ciencias naturales, hoy en el libro de ciencias naturales, ¿ya? No duden en preguntar, ¿ya? Bueno, hoy aprendimos, niñas y niños, recordando sobre la higiene de los alimentos, ¿ya? Las medidas de higiene que tenemos que tener sobre los alimentos, que es muy importante. Hoy, ¿cierto? También conocimos sobre los métodos de conservación de los alimentos, así como la refrigeración de los alimentos y la conservación, que es muy importante para que no se descompongan estos alimentos y tampoco pierdan sus nutrientes o vitaminas, ¿ya? También recordar que conservar de manera efectiva los alimentos ayuda a que se mantengan y no se descompongan, ¿ya? Bueno, niñas y niños, recuerden escribir con letra clara el objetivo y fecha de la actividad, ¿ya? Si es que van a trabajar en el libro o en el cuaderno de ciencias naturales, ¿ya? Que les vaya muy bien en el desarrollo de las actividades, ¿ya? Les envío un gran saludo y un gran abrazo para este día y recuerden que si tienen alguna duda o consulta con respecto a las actividades de hoy en ciencias naturales, no duden en preguntar, ¿ya? Nos vemos en la próxima actividad, niñas y niños. Cuídense mucho, que estén bien, adiós.